clase. Muy buenos días, Alesia. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir pantalla. Bien, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto, este es el programa de la materia, tal como lo estamos viendo ahora. Ya vimos la introducción, la piel y derivados, sistema esquelético, el sistema muscular. Están viendo aparato respiratorio con Abraham. Conmigo vamos a empezar a ver aparato digestivo, ¿sí? Excretores, reproductor se ven en un solo tema, que es urogenital. Y ya después nada más nos queda circulatorio, nervioso, circulatorio nervioso, y los órganos glandulares los hemos estado viendo a lo largo de los distintos sistemas que estamos observando, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver el sistema digestivo en vertebrados. Aquí hay un detalle que yo creo que les está llamando la atención, porque si cuando dimos las definiciones de aparato y sistema, dijimos que el sistema es uno que se produce en la misma capa blastodérmica, etcétera, etcétera, y aparato se forma en distintas capas blastodérmicas. Es por lo siguiente, lo vamos a ver esto como un sistema adiabático, es decir, conformado de varias cosas. Es decir, vamos a ver un tema que está relacionado con esqueleto, sin que sea una regresión a esqueleto, pero que tenemos que ver que es parte del digestivo de vertebrados. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que recordar, detalle muy importante, que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, acá está este individuo que fue presidente del Banco de México. Me acuerdo del apellido, no me acuerdo del nombre, sé que es Cartens, ¿sí? Alguna vez mi tía, que trabajó muy cerca de este sujeto, le pregunté, le digo, oye, ¿y realmente está así por alguna cuestión glandular que puede ocurrir? ¿Sí? Cuando hay alteraciones de la tiroides tiende a engordarnos, ¿sí? Aunque nosotros no comamos, aunque seamos casi unos faquires, tendemos a engordar si hay algún problema en la tiroides, ¿no? Luego, o de veras le empaca que da gusto. Y me decía mi tía, no, dice, le empaca que da gusto, ¿no? Entonces, pues sí, somos lo que comemos. Vamos a ver que es uno de los motores principales de la evolución, de las adaptaciones, ¿no? Y vamos a ver ahora la parte anatómica de esto. Sí, aunque yo creo que es más agradable pues ver a Ham, aunque él no come, ¿no? Porque es una alcancía, pero creo que es más agradable poner esa imagen. ¿Sí? Entonces vamos a ver estas partes, el sistema digestivo, las funciones, desarrollo embrionario, partes que lo forman. En la parte 2, variaciones según grupos y la biomecánica según grupos. ¿Y cuáles son las funciones del sistema digestivo? Recibir la comida ingerida, almacenarla temporalmente, reducirla físicamente, reducirla químicamente, absorción de los productos de la digestión y eliminación de los productos de la digestión. Y aquí tenemos un magnífico dibujo de Leonardo. Una vez más, se hace presente Leonardo da Vinci con nosotros, ¿sí? Entonces, pues esto es básicamente las funciones del digestivo.
¿no? Permitir nutrirnos. Entonces, vamos a comenzar con algo importante. Ya lo habíamos visto, de hecho, en la parte de introducción, cuando hablamos de que nosotros si éramos protostomados o deuterostomados, que muy correctamente contestaron que deuterostomados, porque el primer orificio que se forma es el ano, ¿sí? Y entonces aquí vemos la cavidad digestiva, cómo se va formando en esta gástrula, ¿sí? Y el blastoporo que nosotros va a dar origen al ano. Entonces, aquí espero que se vea esta. Ay, no, nunca quiere correr. A ver, vamos a ver si corre. Es un video tomado con un microscopio de contraste de fases. Bastante... No quiere. No entiendo por qué no quiere. Les digo, es un video tomado con un microscopio de contraste de fases. Ahí está. Ahora sí ya va a querer. Y quiero que vayan viendo cómo se va formando el blastoporo. Fíjense qué maravilla de filmación, ¿no? Ahí se va formando el blastoporo y esto va a formar posteriormente toda la cavidad digestiva en esta gástrula como tal, ¿no? Por eso, como es un microscopio de contraste de fases, por eso, para poder ver a detalle las membranas y todo esto, es por eso que se ve en este tono de color gris. Si han hecho algo de microscopía, pues sabrán que para hacer contraste de fases se utilizan filtros o verdes o grises, ¿no? De hecho, los más ocurridos son los verdes, donde se ve toda la imagen en negro y, bueno, todo el fondo en negro y la imagen destacada en un verde brillante, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo, el arquenterón que está originando el ano y se está formando la cavidad intestinal, la cavidad visceral, ¿sí? Toda la luz del tubo digestivo. Entonces, aquí tenemos algo bien importante, que es la presencia del celoma. Vamos a ver que estos son los organismos acelomados, estos son los pseudocelomados y estos son los celomados. Y aquí tenemos que el celoma está formando una especie de bolsa protectora de los órganos, de los órganos internos, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea, parecería las bolitas estas, el hule de bolitas llenas de aire, que se utiliza precisamente para proteger algún objeto delicado cuando va a ser transportado. Y vamos a comenzar a ver algo que podríamos haberlo visto en esqueleto, pero preferí que lo viéramos en digestivo, porque aunque es parte del esqueleto, también forma parte del digestivo, ¿sí? Nos ayuda, funciona más en el digestivo que como en el esqueleto, como sostén, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de los dientes. Son el resultado de la interacción entre el mesénquima y derivado de las crestas neurales y epidermis embrionaria. La principal función es la de atrapar y manejar junto con la lengua, pero ojo, solo cuando la lengua tiene una naturaleza musculosa. Vamos a ver a lo largo de esta clase que vamos a tener distintos tipos de lengua, ¿no? Entonces, la función principal es atrapar y manejar la presa. Se van a clasificar por la forma del diente, por la sustitución y por el tipo de inserción. Si hablamos de la forma del diente, solo tenemos dos formas: u homodontos, que tienen la misma forma en toda la mandíbula, o heterodontos, formas distintas en diferentes partes de la mandíbula, ¿sí? Si vamos a hablar de la sustitución, vamos a tener los polifiodontos, sustitución continua, los monodontos sin sustitución,
sea, los polifiodontos todo el tiempo están cambiando dientes, todo el tiempo están cambiando dientes. Son una máquina productora de dientes. Vamos a ver más adelante quiénes son, de quiénes se trata. Los monodontos no tienen sustitución. Estos generalmente con los dientes que nacen son los dientes con los que mueren. Y si los van perdiendo, pues ya, se perdieron y ya no hay sustitución. Los únicos que vamos a dentista para que nos ponga algún tipo de prótesis, pues somos nosotros. ¿Sí? Y lo dije así, prótesis, es una prótesis, porque estamos perdiendo una pieza que debería quedarse así perdida, ¿no? Y los difidontos, una sola sustitución. Si se dan cuenta y recordamos nuestra niñez, sobre todo a partir de los 6 años, vamos a darnos cuenta que nosotros somos difiodontos, es decir, cambiamos nuestra dentición de leche con la que nacemos por una dentición definitiva, que es con la que seguimos el resto de la vida. Entonces nosotros pertenecemos a los difiodontos, para que se vayan dando una idea, ¿sí? Por el tipo de inserción, vamos a tener ligamento fibroelástico. Se va a presentar en tiburones y rayas. Es decir, es solamente un ligamentito el que está fijando el diente a la mandíbula y se pierde muy fácilmente. Los acrodontos, diente fijo en el hueso mandibular. O sea, está pegado a la mandíbula. Aunque pudiéramos pensar que nosotros pertenecemos a estos, no, porque aquí me estoy refiriendo que está pegado, forma parte de la mandíbula, el diente. Es como una excrescencia de la mandíbula, ¿sí? Los pleurodontos, diente fijo en un lado del hueso de la mandíbula. Y los tecodontos, diente fijo en alveolos. Nosotros pertenecemos a este grupo. Cuando nos sacan un diente, cuando perdemos un diente que estamos teniendo esta sustitución difiodonta, ¿sí? Es decir, estamos cambiando los dientes de leche por dientes definitivos. Cuando se nos cae el dientito queda un hueco, eso es un alveolo, y ahí dentro del alveolo es donde está creciendo precisamente el diente, ¿no? Entonces, para que nos vaya quedando más o menos claro. Entonces, estas son las partes de los dientes humanos, donde vamos a tener una parte expuesta, que es la corona, ¿sí? Esta es la parte expuesta, y una parte insertada en el tejido mucoso de la boca, y pues puede ser pegada a la mandíbula, pegada a un costado de la mandíbula, en alveolo, etcétera, etcétera, que es lo que conocemos como raíz del diente. ¿De acuerdo? De tal manera que nuestros dientes no son nada más lo que vemos, sino son mucho más largos. Y tenemos la diferencia entre un diente simple y un molar. El molar, debido al tipo de cresta especial que tiene, pues nos ayuda a moler los alimentos. Vamos a ir viendo perdón, vamos a ir viendo la función de cada diente más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de la forma. Lo primero que vimos, los homodontos y los heterodontos. Para muchos investigadores, un diente homodonto es un diente primitivo. ¿Por qué? Porque no tienen una alta especialización. Sin embargo, esto no siempre aplica, porque tenemos aquí la mandíbula de un precioso maco, un tiburón maco, que es homodonto. Todos sus dientes son, aunque varían de tamaño, todos sus dientes tienen la misma forma, ¿sí? Y pues es un tiburón, es un organismo primitivo, como que coincide. Sin embargo, ¿alguien reconoce de qué es este cráneo? ¿O no? Si yo les pongo un cráneo así, ¿de qué me dirían que es? Pues parece de un delfín. Exactamente, muy bien, ¿sí?
es de un delfín. Entonces es un cráneo de delfín, es un mamífero bastante evolucionado y bastante evolucionado en muchos sentidos. Y si nos damos cuenta en su dentición, ¿sí? Si nos damos cuenta en su dentición es homodonta. Entonces aquí ya como que ya no checa el que la dentición homodonta sea la dentición primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso antiguamente se creía eso, que la dentición homodonta era la primitiva y la heterodonta era la evolucionada. Pero empezamos a ver ejemplos y nos damos cuenta que no. Abajo tenemos otros dos ejemplos, un tigre de dientes de sable, que es un mamífero carnívoro, y esta mandíbula es la mandíbula de un tiburón que dada su característica se le aplicó al género. El género es Heterodontus. Son unos tiburoncitos pequeños, muy primitivos, curiosamente, y sin embargo presentan heterodontia. Entonces aquí fue cuando ya se dijo, no, el ser heterodonto no significa que seas un organismo evolucionado. Entonces este tiburón de Port Jackson, o tiburón heterodonto, tiene los dientes de distinta forma, si se dan cuenta. Son diferentes los de aquí, a los de acá, a los de acá y a los de abajo son muy distintos, ¿sí? Si se dan cuenta, son dientes muy raros, ¿no? Son dientes como alargados y muy masivos. Bueno, el heterodonto lo que come son cosas duras. Langostas, cangrejos, algunos moluscos, etcétera, etcétera. Entonces necesita estos dientes así, y con estos dientes de la parte de lo que sería el equivalente a los labios, que no existen labios en un tiburón, ¿sí? Sino a la orilla de la boca, es con lo que lo va a manipular y lo va a moler con estos dientes molariformes de esta forma, que tienen esta forma, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir hablando de los dientes de cada grupo. Entonces, los dientes de los tiburones, hemos escuchado que tienen varias hileras. Ahora, ojo, las hileras de dientes de los tiburones solo son funcionales las dos primeras, independientemente de cuántas hileras tengan. Que hay veces que nuestra imaginación febril nos dice, no, pues es que un tiburón blanco tiene de 5 a 7 hileras de dientes, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos que se estén encajando en nuestro cuerpo a la hora de que nos llegase a atacar un animal de estos. 5 o 7 hileras de dientes, pues uno dice, no, pues no sobrevivo. No, resulta que de esas 5 a 7 hileras de dientes que tienen los tiburones blancos, que es lo que se habla, ¿no? Las hileras funcionales son 2, como lo estamos viendo aquí. Las hileras infuncionales son el resto. Entonces, de estas 5 a 7, solamente 2 funcionan y 5 o 3 son dientes de sustitución. ¿De acuerdo? Aquí está por el tipo de inserción. Me voy a regresar un momentito. Los dientes de los tiburones se insertan por el ligamento fibroelástico. Es un ligamentito, de tal manera que lo que es más fácil para un tiburón es perder los dientes a la hora que muerde. Esto evidentemente cuando ataca a un ser humano, pues da una evidencia forense importante. De hecho, hay especialistas, tengo colegas que son especialistas en tiburones, que nada más por el tipo de diente te dicen si es macho o es hembra y qué especie de tiburón es. Nada más por el tipo de diente. Entonces, estos es ligamento fibroelástico, de tal manera que es muy fácil que se arranquen, muy fácil que se pierdan los dientes. Y entonces, ¿qué tipo de sustitución tendrán los tiburones? Polifiodonta. Están sustituyendo constantemente dientes y los están perdiendo porque su inserción no es muy dura. ¿De acuerdo? En cuanto a la forma de inserción de otros tipos de dientes, aquí tenemos, por ejemplo, la tecodonta, que es directamente a la mandíbula. La acrodonta, que es directamente a la mandíbula. La tecodonta, que es como nosotros en un alveolo,
Fíjense, esto es el alveolo, lo que está conteniendo al diente, este hueco en la mandíbula. O sea, la mandíbula tiene huecos. La acrodonta no tiene ni un solo hueco y el diente crece encima y es como una excrescencia o parte de la mandíbula como tal, ¿sí? Y la pleurodonta, que es cuando el diente se inserta de lado, que esto generalmente se presenta en muchos reptiles y anfibios. Una inserción de tipo pleurodonta. Curiosamente, aquí les voy a comentar algo interesante. La mayoría de los reptiles tienen el tipo de inserción de los dientes pleurodonta, pero los cocodrilos y algunos dinosaurios tienen una dentición de tipo, un tipo de inserción de dientes de tipo tecodonta. De ahí viene esta cercanía, esta familiaridad, esta filogenia cercana entre cocodrilos y dinosaurios, porque comparten muchas características muy similares. Entonces, ellos tienen inserción de tipo tecodonta en alveolos, igual que nosotros. De tal manera que si a un Tyrannosaurus Rex le quitamos los dientes, lo que va a quedar van a ser una serie de huecos en la mandíbula, que es donde van insertados sus dientes. ¿Sí? Por la función les vamos a poder dar nombres, ¿no? Además de la forma. Entonces tenemos los incisivos, que son los de enfrente, caninos, que son los que vienen después, premolares y molares, que son los que salen hasta después. Cada uno de estos tiene una función principal en el manejo de la presa. Los incisivos sirven para cortar, los caninos para desgarrar, premolares y molares mueren la presa. Aquí hay un detalle. Ustedes pueden platicar alguna vez con un vegano o con un vegetariano y él les va a argumentar. Muy mal aprendido, por cierto. No, es que nosotros no tenemos colmillos grandes, no tenemos por qué ser carnívoros. Bueno, que me deje este vegano, este vegetariano explicarle que no solo los dientes reflejan el tipo de presa que consumimos. Si vemos los colmillos de un gorila, son enormes y los gorilas no comen carne, solamente se alimentan de hierbas. Así que como el negrito de TikTok, ¿no? O sea, ¿cómo está esa explicación? Entonces, no solo es ver la dentición, es ver todo el tracto digestivo. De hecho, ahorita lo vamos a ir analizando eso que es interesante. A mí me parece bastante interesante. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre digestivo de peces óseos. O sea, trabajé el digestivo de distintos peces óseos. ¿Sí? Bueno. Entonces, los incisivos sirven para cortar, caninos para desgarrar, premolares y molares mueren la presa. ¿Sí? Y vamos a tener una diferencia de acuerdo al tipo de presa que se consume, que es lo que les estaba diciendo ahorita, es el tipo de dentición que vamos a desarrollar principalmente. Este es un cráneo de un cachorro de perro, donde vemos los premolares, los caninos, los incisivos. Y este es el cráneo de un perro adulto, donde vemos los molares, premolares, caninos e incisivos, ¿no? Entonces vemos que cambia el número de dientes. Pero, por ejemplo, ¿alguien reconoce de qué es este esqueleto o no? Solo les puedo decir, ya no existe. Y salió en una película. Cuya voz en español hacía Carlitos Espejel. ¿Alguien vio Madagascar? Digo Madagascar, no, era de hielo.
La era de hielo. Sí, del perezoso. Este es un megaterio, un perezoso gigante. Son herbívoros, entonces tenía unos labios prensiles, es decir, que alcanzaban a jalar las hojas como si fueran dedos, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y los dirigía hacia sus molares. Él ha perdido el resto de la dentición, la ha perdido, y únicamente tiene molares, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita moler perfectamente la celulosa, necesita molerla perfectamente, ¿de acuerdo? La celulosa, o sea, la celulosa es muy difícil de digerir, entonces se tiene que estar moliendo y remoliendo, remoliendo. Entonces este es un megaterio. Y este de abajo es un castor. Aquí ha perdido los incisivos, solo conserva, perdón, ha perdido los caninos, solo conserva los incisivos y los molares. Y los incisivos, en el caso de los castores y de muchos roedores, entre ellos los hámsters, los ratones, las ratas, siguen creciendo, sobre todo los incisivos inferiores. Y de seguir creciendo, se encajarían en la mandíbula superior, imposibilitándole al animal abrir la boca. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues de ahí viene su nombre, roer, roedores. Tienen que roer, roer, roer para estar desgastando ese diente y que no crezca tanto. Por eso son tan destructores los ratones, los hámsters, las ratas, ¿sí? Los castores, es estar haciendo las presas. No solo es formar las represas, sino también es el estar royendo los árboles, sirve para que sus incisivos se gasten. Aquí hay un detalle que alguna vez me hizo preguntarme y darme cuenta que hay que ser un muy buen anatomista para ver algo. Resulta que Georges Cuvier descubre un cráneo grande que parecía de un roedor muy grande. Pero él se pone a estudiar las microabrasiones en los dientes, que son un poquito difíciles de estudiar porque se tienen que estudiar con microscopio, y se da cuenta de que por el tipo de microabrasiones que presenta ese cráneo de roedor, se da cuenta que no era pues que de hecho no era un roedor, que era un carnívoro. Todos los animales que comen hierba, las microabrasiones son muy pequeñas, pero muy numerosas en los dientes. ¿Por qué? Precisamente por la celulosa, genera microabrasiones en la superficie de los dientes y esa se puede ver al microscopio y entonces cuando ves muchas microabrasiones, resulta que ese organismo se trata de un organismo herbívoro, come hierbas, tiene muchas abrasiones. En cambio, un carnívoro tiene menos abrasiones, pero estas abrasiones son más grandes por cuando llega a masticar un hueso o llega, pues sí, o sea, sobre todo a toparse con un hueso. Entonces, de un cráneo muy parecido a Cuvier descubre que se trataba de un animal carnívoro y entonces le pone el nombre de león marsupial, Thylacoleo-ferox. Entonces, a mí me sorprende que en esa época, ahorita ya con microscopía electrónica de barrido, se ven padrísimas las microabrasiones, ¿no? Y ya puedes determinar la diferencia entre un tipo de diente y otro, y un tipo de dieta, si es herbívora o es carnívora, por las microabrasiones. Pero en la época de Cuvier, pues no había microscopía electrónica de barrido, entonces fue con microscopía normal y me llamó la atención que llegó a la determinación de que se trataba de un carnívoro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los dientes en los distintos grupos. Ya dimos una pequeña introducción de lo que son los dientes. Vamos a ver lo que son los dientes en los distintos grupos. En el Amphioxus no hay dientes, son una boca rodeada de cilios con tentáculos también ciliados. En los mixínidos y lampreas, los dientes que hay no tienen raíz, son dientes córneos, es decir, solo sobresalen por fuera, no tienen una base que los fije a una mandíbula porque tampoco hay una mandíbula. ¿Sí?
Entonces, la lengua raspadora de las lampreas es un órgano único que está formada de hueso. En los condrictios, los dientes son de tipo homodonto, es decir, generalmente son de tipo homodonto, o sea, todos tienen la misma forma, con excepción del tiburón de Port Jackson, el Heterodontus, que es este que estamos viendo aquí, ¿sí? Con tipo de inserción por ligamento fibroelástico y sustitución de tipo poliofidodonta. En rayas hay una gran especialización de dientes debido a su dieta. Fíjense los dientes como son los de las rayas. Son como planos, son como muy alargados. Un punto de inserción muy grande, ¿sí? Y ahí Abraham descubrió algo bien, bien interesante. Abraham Kovalevsky hizo un estudio en rayas y resulta que, fíjense cómo hay cosas que cambian de acuerdo. Los dos grandes motores de la evolución son la alimentación y el sexo. Esos dos son los grandes motores de la evolución, es por lo que las especies evolucionan. Entonces, resulta que Abraham se preguntaba, dijo, bueno, a ver, las rayas se aparean igual que los tiburones. Al venir de un tiburón, se aparean igual que los tiburones. Es decir, el macho muerde a la hembra en las aletas pectorales para poder de alguna manera fijarla y poder copular con ella mediante su mixopterigio, ¿sí? Que es el órgano intromitente que deposita el esperma en la cloaca de la hembra. Recordemos que en los tiburones sí hay cloaca, ¿sí? Entonces, resulta que Abraham dijo, bueno, con estos dientes planos yo no creo que puedan. Entonces se dedicó a estudiar unas rayas, anatómicamente hablando, a lo largo de un año, y se dio cuenta que cuando tenían su ciclo reproductor, las rayas macho cambiaban estos dientes alargados, que aquí los vemos así como mosaicos, los cambiaban por unos dientes parecidos a los del maco, muy puntiagudos, y que les servían para poder agarrar y clavar la mandíbula en la pectoral de la hembra y poder tener su apareamiento normal. Entonces, esto estuvo fabuloso. La verdad es que el trabajo estuvo muy bueno. Es más, sirvió para un libro de homenaje a un investigador de ciencias marinas y está muy bueno el artículo, ¿no? A ver si, luego se lo pido a ver si nos lo facilita para que lo puedan ver. Entonces, esos son los tipos de dientes de los condrictios. Aquí tenemos el tipo de diente típico de los condrictios, ¿no? La vista lingual, la vista de la margen distal, la vista lingual, la vista labial. Vemos que el diente tiene distinta forma hacia donde están los labios que hacia donde está la lengua. Perdón. Entonces, estas son las formas de los dientes de tiburones. Los dientes de los tiburones vamos a hacer cuando ustedes quieren hacer una determinación específica de un tiburón, es decir, quieren ver a qué especie pertenece. Muchas de las claves también, de las claves taxonómicas, también traen una clave de cómo está la dentición. De tal forma que los primeros dientes, los dientes anteriores únicamente se enumeran con romanos. Ya los dientes, o sea, los que quedan al frente, ya los dientes que están hacia los lados, es lo que denominamos dientes laterales y dientes posteriores. Entonces, los primeros tres, o sea, los anteriores, se van a nombrar con romanos o se les va a poner la terminología A1, A2, interdentario, es decir, interdiente, entre los anteriores y los laterales. ¿De acuerdo?
Y ya luego tenemos los posteriores que están hasta el fondo de la mandíbula. Entonces, así son las fórmulas dentarias. Tenemos que contar qué número de dientes tiene en mandíbula superior de un lado y de otro, qué número de dientes tiene en mandíbula inferior de un lado y de otro. Recordemos que la mandíbula no solo se divide en inferior y superior, sino además que tenemos una porción izquierda y una porción derecha. Entonces, por eso vamos a hacer el conteo de dientes. Estos son los dientes de un solo lado. ¿Sí? De un solo lado la mandíbula. Generalmente, y por cuestiones de estudio, se utiliza el lado izquierdo para determinarlo, ¿no? Y aquí tenemos otros dientes, ¿no? También tenemos otros dientes. Bien. Los dientes en los tiburones, además, van a cambiar de acuerdo a la dieta que tengan, de tal forma que estos dientes, pues hay unos dientes que son completamente triangulares y aserrados. Aquí nos damos cuenta que están aserrados, no es defecto de la imagen, tienen como una sierrita. Y hay otros que no tienen como una sierrita y son más alargados. Estos son los dientes de un maco y estos parecen ser los dientes de un tiburón blanco. De acuerdo a la dieta, es el tipo de dientes que van a tener. Entonces, por ejemplo, tenemos a la tintorera o tiburón tigre, Galiocerdo cuvieri, que tiene este tipo de dientes. Es el durófago por excelencia, es uno de los durófagos por excelencia de los grandes tiburones. Es decir, este animal come cosas muy duras, ¿sí? Come cosas muy duras, de ahí la forma de sus dientes, para que resistan y no se rompan. Y más bien pues se zafen y ya quede otro completo de los que vienen, de los que no son funcionales y que se van levantando. Los dientes no funcionales están así plegados y se van levantando conforme van siendo necesarios. ¿De acuerdo? Y ahí está la fórmula dental de la tintorera o tiburón tigre. El maco. El maco es un tiburón muy veloz, especializado en capturar calamares y peces. Como son muy elusivos, no necesita el tipo de dentición de la tintorera, sino necesita un tipo de dentición que le permita prácticamente empalar a las presas. Entonces, por eso estos dientes son así tan largos, por eso se ve tan tétrico, pero resulta que por lo mismo muchas veces los seres humanos lo ven y pum, le lanzan el arponazo. No, es que me iba a atacar. No, pues no te iba a atacar, solamente está abriendo la boca desgraciadamente, pues sí, para probar a qué sabe alguien o un animal. Generalmente abren la boca y lanzan una pequeña mordida, no arrancar el miembro, pero sí, pues como están tan filosos los dientes y son tan pesados los tiburones, sí tiende a lastimar, ¿no? Entonces, él lo que necesita son dientes largos para empalar, prácticamente empalar a sus presas. Entonces, ese es el tipo de dientes del tiburón maco. El tiburón blanco, de lo que se alimenta principalmente es de focas y mamíferos marinos grandes, sobre todo ya muertos. O sea, no solo es carnívoro, es también un carroñero. Se ha visto comiendo el cadáver de una ballena a los tiburones blancos, pero también cazan delfines, si es que pueden, cazan ballenas, sí, y cazan y focas sobre todo. De aquí se desprende que si existiera algo como, ¿por qué Megalodón tenía esos dientes y era tan gigantesco? Porque comía ballenas. El Megalodón no va a estar perdiendo el tiempo en echarse un bocado del tamaño de Jason Statham, como en la película de Megalodón, ¿sí? Es una jalada, un animal con estos dientes, pues comiendo algo tan chiquito como un ser humano, ¿no? Porque además Megalodón de la película, pues le exageran las dimensiones. Las verdaderas dimensiones del Megalodón se han calculado entre 18 y 25 metros. Y ya 25 ejemplares
sumamente raros. Entonces, evidentemente, pues no van a estar perdiendo el tiempo en comer algo chiquito como Jason Statham o un ser humano, si no son tiburones planctófagos, como en el caso del tiburón ballena, ¿no? Entonces, por eso, ese tipo de películas a mí, yo ni la he visto, la verdad, he visto cortos, pero hasta ahí no tengo la menor intención de verla. No me llama la atención, ¿no? Porque es anatómicamente incorrecta y es una tontería y nada más satanizan a los animales que ya viven, como es este tiburón blanco, que aquí se alcanza a ver, ahorita me estoy dando cuenta, padrísimo la foto, aquí se alcanza a ver los dientes, las hileras no funcionales de dientes. Se alcanza a ver la hilera funcional, no se alcanza a ver la segunda hilera que ahí viene, y se alcanzan a ver las hileras infuncionales de su cartílago, de su cabeza. ¿Sí? Bien. Debido al ligamento fibroelástico, los pierden rápidamente. Este es un tiburón blanco sudafricano tirando una mordida a un señuelo parecido a una foca. Allá en Sudáfrica es muy común ese viaje, no haces el viaje, te subes, te vas en la embarcación a la isla de las focas, jalan una imagen, jalan un modelo de foca, pero no es una foca, y saltan los tiburones y tú con tu cámara te dedicas a capturar ese momento. Pero aquí lo que me encantó de esta fotografía es que no solo capturaron el momento en que está atacando al muñeco, al modelo, sino que está perdiendo un diente en el proceso de. Y aquí está señalado, ¿no? Y se alcanza a ver perfectamente triangular y todo eso. Entonces, vamos a pasar ahora a los dientes de los peces. Los dientes de los peces, generalmente, algunos se encuentran pigmentados, es decir, son de tonos muy amarillentos o son de tono, y tienden a tener las puntas de tono negro. Entonces, aquí hay distintos tipos de dientes, generalmente es de dientes de tipo homodonto, o sea, todos son iguales. Algunos sí son heterodontos. El tipo de inserción es acrodonta, o sea, va fijo a la mandíbula. Entonces es muy difícil sustituirlo. Por lo que, según algunos autores, es de sustitución de tipo monofiodonta, es decir, no sustituyen ni una sola vez en su vida. Pero Romer, en su libro de 86 de anatomía, habla de que son polifiodontes. Aquí el problema es que el doctor Romer, polifiodontes, el doctor Romer ya falleció y no nos puede dar una idea de en qué se basa para decir que son tienen inserción polifiodonta. Bueno, tienen sustitución polifiodonta, ¿no? Algunos peces, y se sospecha que no todos. No todos. Entonces aquí tenemos distintos tipos de dientes. Los dientes de un pez carnívoro. De un pez carnívoro generalista, uno que come peces, uno que come peces, uno que come crustáceos. Y este diente tan extraño que me encanta es el diente de un pez que come escamas. Entonces tiene esa forma como de asadón para extraer la escama y alimentarse de eso. ¿Sí? Estos son dientes de herbívoros. Nótense que están más redondeados en forma de espátula, en forma de brocha. ¿Sí? Aquí con 3 cúspides. Y entonces estos sirven para ramonear las algas, para cortar las algas. Y los dientes molariformes son para aquellos peces que tienden a comer moluscos o crustáceos y cosas duras, ¿no? Entonces aquí vamos a tener por ejemplo, comería moluscos, crustáceos. Cuando me refiero a moluscos, me estoy refiriéndome sobre todo a moluscos bivalvos o gasterópodos, y se los come con todo y concha y tritura la concha. O sea, no es que lo saque así muy finamente cuando nosotros vamos a comer ostiones, ¿no? Entonces él muerde y rompe la concha, entonces por eso es que son así sus dientes, ¿sí? En los peces además existen otro tipo de dientes. Tenemos los dientes maxilares,
que están en el premaxilar y en el premaxilar, maxilar y el dentario, ¿sí? O los dientes de la cavidad bucal y los dientes de la cavidad bucofaringea. Los peces tienen una segunda, aquí está señalada con un número 1, está señalada una segunda mandíbula. Ojo y detalle, es con esa con la que procesan sus alimentos. Los primeros dientes les sirven únicamente para capturar la presa, los peces óseos. Los últimos dientes son los que les permiten hacer varios tipos de cosas. Y aquí viene algo. Esto que les estoy mostrando aquí no es otra cosa más que las placas inferiores de la dentición faríngea. Y es la especie es Mincleyi. Y el género se me está yendo, se me está olvidando. El género, ahorita lo busco el género, porque no se me puede escapar así. Sí. Ahorita lo busco. Ay, no. La Wikipedia tiene, Gerictis Mincleyi. Es que me estaba dando cuenta que la Wikipedia en algunas partes tiene la clasificación anterior de cíclidos. Y decía ciclasoma Mincleyi, no es ciclasoma. Ya no es ciclasoma, ya es un Gerictis. Bueno, estos dientes son de Gerictis Mincleyi. Los dos me van a decir, oiga, profesor, pero ¿cómo? Si se supone que pues, va a cambiar de acuerdo a la especie. Gerictis Mincleyi es una mojarra, déjenme ver si la tengo. No. Ay, no. Gerictis Mincleyi es una mojarra que está en Cuatro Ciénegas. Es un pez, un cíclido que está en Cuatro Ciénegas y se está dando un proceso de especiación simpátrida ahí. Es decir, dentro de la misma población está habiendo una divergencia de especies por dieta. Entonces tenemos Gerictis Mincleyi morfo piscívoro y que tiene estos dientes faringios, y Gerictis Mincleyi morfo malacófago que tiene estos dientes. Hubo un investigador que dijo, a ver, ¿son dos especies distintas o es una sola? Entonces puso a ejemplares de morfo piscívoro machos con ejemplares de morfo malacófago hembras en un acuario, y lo que obtuvo son crías que cuando las examinó, voy a dejar de compartir tantito pantalla porque lo que quiero es buscar la imagen para que la puedan observar. Es sumamente interesante. Sí, déjenme. Ahorita les comparto la pantalla cuando tenga a Gerictis Mincleyi puesto ahí. Sí, porque es muy bonita la historia. Es muy bonita la historia y que se está dando esto en nuestro país. Sí, se está dando esto en una zona, está dando se está dando una
un proceso de especiación simpátrida. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Comparto todo. Y aquí tenemos este es el morfo piscívoro. Fíjense, la cabeza es muy grande. ¿Sí? Si se fijan, la cabeza es muy grande. Y de hecho, bueno, la boca es protráctil, miren. Vean qué tanto la puede sacar. Y vean el morfo malacófago. Y es la misma especie. Esta y esta son la misma especie. ¿Sí? Son la misma especie. Si tú cruzas un ejemplar de estos con un ejemplar de estos, vas a obtener un pez con la cara de la madre, es decir, el tamaño de cabeza de la madre y los dientes que les estaba mostrando mezclados. Estos dientes faringios son biliformes, lo que sí se les llama biliformes, y para lo que sirven es para desescamar el pescado que están comiendo. Vean los paquetes musculares que están moviendo esta mandíbula faríngea. Entonces se captura un pez, pasa por aquí y esos dientes biliformes se empiezan a desescamar. Si fuera un molusco y fuera la especie, el morfo malacófago, tendría estos dientes molariformes, ¿sí? Tendría estos dientes molariformes y entonces eso le ayuda a triturar la concha, porque ellos no pueden sacar de la concha a un bivalvo o a un gasterópodo, ¿no? No lo pueden sacar de la concha, entonces lo que hacen es que trituran la concha con la ayuda de estos dientes. ¿Sí? Entonces, pues ya lo vieron, este proceso tan hermoso se está dando ¿cómo se llama? En Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación normal, ¿sí? Pero ya vieron los dueños de los dos tipos de morfo, entonces apenas se está dando esta divergencia. Va a llegar un momento en que por dieta y a lo mejor por cuestiones reproductivas se van a aislar y entonces en lugar de tener una sola mojarra en Cuatro Ciénegas, vamos a tener dos con dietas diferentes, ¿no? Entonces es bien, bien interesante esto. En los anfibios, algunos anfibios solamente poseen dientes en su estado larvario. En el estado adulto, como aquí estamos viendo en la carita de esta rana, no va a haber dientes, ¿no? Es más bien una encía endurecida, nada más, y ya, como en el caso de los bufo. Mientras que otros tipos tienen dientes de tipo homodonto, aunque en algunos existe la pterodontia. El tipo de inserción es acrodonta, sustitución polifiodonta, es decir, tienen mucha sustitución sus dientes. Algunos anfibios fósiles presentaban la dentición del mismo tipo de los elacantos, que se llama dentición, y ya lo vieron esto con Abraham, recuerdo que se los mencionó, pero no les puso la imagen, la dentición laberintodonta. Este es un diente fósil de un celacanto, y cuando nosotros hacemos un corte de qué tipo, si lo vamos a cortar por aquí, ¿qué tipo de corte es? Transversal, sagital, longitudinal, ¿cómo es ese corte? Es transversal. Y entonces vamos a obtener esto. Si la dentina se acomoda de esta forma, parecen laberintos y entonces por eso se le llama laberintodonta. Entonces los anfibios fósiles presentaban dientes de tipo laberíntico, laberintodontos, ¿sí? Eran laberintodontos y los celacantos también. Entonces, nos está gritando prácticamente que de quiénes son sus descendientes, el celacanto. ¿De acuerdo?
En los reptiles vamos a tener toda una gama de denticiones que tienen placas córneas, como son las tortugas, hasta dientes altamente especializados. En la mayoría, el tipo de inserción, como ya les decía, es pleurodonta, pero en cocodrilos ya es similar a nosotros, es decir, tecodonta en alveolos, ¿sí? La sustitución va de difiodonta a polifiodonta en los cocodrilos. Los cocodrilos tienen dentición polifiodonta igual que los tiburones. Cambian de dientes, aunque no es tan fácil. Y en el caso de las serpientes hay denticiones específicas, ¿sí? La siguiente vez que viajen en un pecero, fíjense que luego traen los choferes de peceros calcomanías de cobras ahí, pues como para simular o para adornar el micro y que tenga un aspecto más deportivo y más veloz, ¿no? Pues esa cobra que tienen ahí ellos dibujada está mal, porque es una cobra con un tipo de diente solenoglifo, es decir, se le ven unos colmillos grandotes, así como estos, y resulta que la cobra, en realidad, es un animal con un diente proteroglifo más pequeño. Fíjense aquí los dientes. Un diente aglifo no tiene ningún conducto ni nada. Este se presenta en boas. Un diente opistoglifo se presenta en la verde gallo y en la lora, par de serpientes venenosas, pero no tan tóxicas en su veneno, ¿no? Después, y fíjense el diente ya como es. Esto es una maravilla porque vamos viendo también la evolución de los dientes especializados de las serpientes encaminados hacia un tipo de especialización, que es la inyección de veneno. Entonces ya tiene una canaleta para que el veneno pase más directamente, ¿no? En el caso de los dientes de las cobras y mambas, o sea, los elápidos, cobras, mambas y la coralillo. La coralillo, ¿sí? Tenemos este tipo de dientes, un diente proteroglifo. Que si se dan cuenta, ya nada más queda una pequeña ranura y entonces esto vuelve mucho más eficiente el traslado de veneno de la glándula de veneno al cuerpo de la presa, ¿sí? Y el diente, el mejor diente, que fue un invento de una aguja hipodérmica, el mejor diente que existe para inyectar veneno, para inocular veneno, es el diente solenoglifo, que solamente se presenta en los crotálidos, es decir, las serpientes de cascabel y sus familiares, como son las nauyacas, tienen este tipo de dentición. Si se dan cuenta, ya es prácticamente una aguja hipodérmica. Pero a diferencia de la aguja hipodérmica, si hemos visto de cerca una aguja hipodérmica, vamos a ver que tiene el hueco en el centro, en la parte anterior, en la parte cercana a la jeringa, y en la parte distal, el hueco está, pues no exactamente en la punta, hay una pequeña puntita que es la que ayuda a penetrar, pero está, pues sí, prácticamente casi en el extremo, ¿no? En el caso del diente solenoglifo, lo que tenemos es que la apertura está casi a un lado y de esa manera se mantiene, perdón, más o menos sólida la punta y esto va a facilitar que puedan encajar esos colmillos cuando van a inocular veneno, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que viajen en un pecero, se van a dar cuenta que están viendo un dibujo de una cobra con dientes solenoglifos y no son así, son proteroglifos, no son tan grandes. Son tan grandes los serpientes de los inoculadores de veneno de los crotálidos que incluso están articulados, es decir, se pueden mover libremente. Cuando cierran la boca, se pliegan hacia atrás, aquí como estamos viendo en la imagen, se pliegan hacia atrás y eso les permite cerrar la boca. Cuando van a abrir la boca y van a inocular veneno o van a morder algo muy grande,
estos colmillos inoculadores incluso tienden a echarse hacia enfrente, ¿no? Para que puedan afianzarse de la presa muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, esto es la especialización de dientes para la inoculación de veneno. En el caso de las aves, no tenemos dientes, es decir, las aves sufren de algo llamado, se los voy a anotar en el chat para que lo conserven, las aves sufren de algo llamado edentulismo, ¿sí? Es decir, tienen edentulismo, ahí no hay dientes, pero el pico hace las veces de los dientes y de la boca, y el pico se va a especializar de acuerdo a lo que coman. Entonces, por ejemplo, un pelícano, que es el más primitivo, caza peces, pero los embolsa y se los traga vivos prácticamente. El aniga caza peces, pero encajándolos. Este es un filtrador, este es el pico más sorprendente que puede existir. Porque mientras los demás picos, la parte superior es fija y la parte que se mueve es la inferior, en el caso del flamingo, ambas mandíbulas tienen movimiento, pero es muy chistoso. Cuando el flamingo está con la cabeza erguida en posición normal, el único que se mueve es la mandíbula inferior. Pero cuando el flamingo va a comer, que mete la cabeza al agua y se pone de cabeza, la parte gruesa del pico, es decir, esta parte, se vuelve fija y la parte móvil es esta parte del pico. Esto lo pueden encontrar en el libro La sonrisa del flamenco de Stephen Jay Gould. Un deleite, la verdad, leer a Stephen Jay Gould. Es un divulgador, fue un divulgador científico muy simpático, muy cotorro, que escribía cosas bastante interesantes. Como paleontólogo escribía cosas bastante interesantes de anatomía funcional, ¿sí? Entonces vean los distintos tipos de picos, vean los picos para partir una nuez muy fuerte o para partir algunas semillas ya no tan fuertes, ¿sí? El pico de un ostrero, el pico de un colibrí, y este pico que está como dobladito, las puntas, no está mal hecho el dibujo, las puntas están dobladitas así. Este pajarito, el piquituerto, lo que come son las semillas de las piñas. ¿Cuáles piñas? No de la piña la fruta, sino de los cuerpos reproductores de los pinos, donde vienen las semillas de piñón. El piquituerto de eso come. Son las que colocamos en Navidad, las piñitas que luego colocamos en los adornos navideños. Entonces, ese tipo de pico con la punta encontrada le permite prácticamente y eficientemente recortar la piña y poder acceder a las semillas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. En el caso de los mamíferos, vamos a ver que va a haber desde los que no tienen dientes, que es el orden de dentata o desdentados, como el oso hormiguero o el pangolín, hasta el caso de las ballenas barbadas, que es especial. Entonces, el oso hormiguero, pues ustedes recordarán tal vez la caricatura, ahí está un oso hormiguero real, ¿sí? Hasta el caso de los delfines, que son odontocetos, y las ballenas, que son misticetos. Las ballenas que son misticetos no tienen dientes, pero tienen estas barbas córneas que les sirven para filtrar plancton. ¿Sí? Y llegamos al animal, aquí llegamos al animal que en la actualidad posee el récord de la potencia de mordida, es decir, el animal que tiene la mordida más fuerte del mundo, el demonio de Tasmania. Originalmente la mordida más fuerte la tenía el tilacino, el lobo marsupial. Yo creo que han visto ustedes imágenes de los tilacinos antes de que se extinguieran, que tenían ya los últimos en unos zoológicos. Creo que el último tilacino como tal, en cautiverio, murió en 1936. Se han
se han visto películas, bueno, hay una película que habla de algo que está sucediendo en Tasmania y en Australia, de que en zonas muy boscosas, de muy difícil acceso para el ser humano, se dice que se ha visto al tilacino vivo, pero es muy elusivo de los seres humanos, ¿no? Incluso hay una película con Willem Dafoe, El Duende Verde, se llama El Cazador, ampliamente recomendable, que es alguien que contratan precisamente para ir a buscar a los últimos tilacinos. Y esos eran los que antes tenían la potencia de mordida más fuerte del mundo, más que un tiburón incluso, ¿sí? Vamos a tener una fórmula dentaria de acuerdo al tipo de dientes que tengamos en los mamíferos. Entonces, en un mamífero primitivo, incisivos 3, 3, 3 arriba, 3 abajo. En uno solo de los, vamos a dividir ¿cómo se llama? La mandíbula en 4 puntos, arriba, abajo, e izquierda y derecha. Entonces, 3 de un lado, 3 del otro. Caninos, uno, bueno, esto es más bien lado izquierdo, arriba, ¿no? Incisivos, 3 y 3. Caninos, 1 y 1. Premolares, 4 y 4. Molares, 3 y 3. De tal manera que son 11 y 11, son 24 dientes. No, estos son conteos completos. ¿Sí? Perdón, son conteos completos. En el hombre actual, 2 incisivos, 1 canino, 2 premolares, 3 molares. Nos da 8 de 8 por 2, son 32, ¿sí? Son 32 dientes. Pero yo creo que todos han escuchado y han sabido, o incluso, no sé si ya les llegó la oportunidad de que los operen de las muelas del juicio. Es un tercer molar que ya no estamos usando. Entonces, la tendencia evolutiva para el futuro en cuanto a dentición va a ser que perdemos ese molar que tanta guerra nos da. De hecho, alguna amiga le sacaron, la compañía que le sacaran sus muelas del juicio, y lo que sacaron fue una muelita pequeña parecida a una muela de niño. Entonces, la tendencia evolutiva es que el hombre del futuro va a tener 2 incisivos, 1 canino, 2 premolares y solamente 2 molares. Es decir, la tendencia evolutiva es que la muela del juicio desaparece. Y se le llama del juicio porque generalmente surge hacia los 18 años o hacia los 26 años, más o menos es el rango de edades en los que surge, y entonces es cuando empieza a dar guerra atrás y les tienen que operar para extirparles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está la fórmula dentaria y cómo vamos a identificar un diente de acuerdo a vamos a dividir la mandíbula como si fuera un plano cartesiano, ¿sí? Superior, derecha, superior, izquierda, inferior, derecha, inferior, izquierda, y va a ser como un plano cartesiano. Y a los dientes les vamos a dar precisamente la numeración de acuerdo al plano cartesiano donde se encuentren, es decir, al planito donde estén, ¿no? Entonces, los de la mandíbula superior derecha, se les van a dar estos números, ¿no? 103, 104, así. Si le damos los números 200, estamos hablando de la mandíbula superior, pero la porción izquierda. Luego, la mandíbula inferior, porción izquierda, son los 300, y la mandíbula inferior, posición derecha, son los 400. Entonces, es la manera como veterinarios, por ejemplo, pueden determinar si un ejemplar, algún perro, perdió algún diente por alguna mordida, que haya mordido algo muy duro. Entonces, que vas y te dicen, no, es que tuvo una pérdida del diente 409. Si tú tienes este plano, te vas a acordar, diente 409, entonces lo perdió del lado derecho, perdió ese diente del lado derecho, mandíbula inferior. ¿De acuerdo? Entonces es como vamos a hacer la fórmula dentaria.
Los nombres van a estar dados por el tipo de diente. I, incisivos, C, carnívoros, P, caninos, P, premolares, M, molares. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Incisivos, caninos, premolares, molares. Y volvemos a tener la misma numeración. Esta es este tipo de numeración es un convenio internacional que ya siempre se hace tanto sobre todo en mamíferos. Sobre todo en mamíferos para conocer su fórmula dentaria. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a dejarlo hasta aquí para que se les quede la parte de dientes, perfectamente definida, y vamos a continuar la siguiente clase ya viendo el resto del digestivo, es decir, vamos a ver lengua, vamos a ver boca, vamos a ver esófago, vamos a ver estómago e intestino. Ahorita lo que me interesa es que les quede la parte de dientes. De hecho, voy a hacer un PDF de la parte nada más de la parte de dientes y se los voy a mandar para que lo tengan ya presente, qué tipo de dentición, o sea, el tipo de dentición, inserción, sustitución dentaria, etcétera, etcétera, tienen los distintos grupos de vertebrados, que ya lo estuvimos viendo. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? De mi parte, no. Ok, Leslie, ¿tú no? ¿Nadie más? ¿Ya se durmieron antes de seguir viendo los dientes? Bueno, entonces, pues nos vemos el jueves en clase con Abraham para continuar viendo respiratorio. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Que tengan bonita semana, chicos.